asiento. Asiento, por favor. Siendo las 15:19 del día lunes 25 de febrero del año 2019, damos lugar a la audiencia de apelación en la causa por tutela de derechos, en la causa por tutela de derechos interpuesta por don Pedro Pablo Kuczynski Godard en delito que se le imputa en agravio del Estado por tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico impropio, con este colegiado de la Sala Penal Especial, compuesto por los jueces Salas Arenas que la presiden, Neira Flores y la doctora Chávez Milla. Para efectos del registro vamos a pedir que los asistentes tengan la gentileza de expresarnos sus datos, su información general. La señora fiscal, por favor. Señor presidente, señores vocales, buenas tardes, señores de la defensa. Bersabe Radilla Corrales, fiscal adjunta suprema de la Primera Fiscalía Suprema Penal, con colegiatura número 94-6 del Colegio de Abogados de Lima, habilitada para el ejercicio de la profesión, domiciliada en la avenida Bancay, cuadra 5, oficina 814, octavo piso, Cercado de Lima. Gracias. Por la defensa. Señor presidente, señores integrantes de la sala, señora fiscal, César Augusto Nakazaki Servigón, responsable de la defensa técnica del investigado, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard. Los datos ya establecidos en las sesiones, en el registro, los datos establecidos en el escrito de apersonamiento a esta sede, que son registro del Colegio de Abogados de Lambayeque 1067, domicilio procesal, avenida Manuel Holguín, oficina 501, correo electrónico snakazaki.arroba.com. Su colegiatura, señor doctor. 1067 indicado. 1067. Vamos a hacer una pregunta que no hacíamos, pero que se ha vuelto en esta instancia necesaria y de repente hasta incómoda, pero ya nos ha pasado 2 veces. ¿Se encuentra usted habilitado? Así es, estoy en 2 colegios, o sea, si es el de Lima o el de Lambayeque. En los 2 estoy, señor presidente. Correcto. La señorita. Buenas tardes, señores magistrados, demás concurrentes. Quien habla, abogada de la Defensa Pública, Ibe Zulca Pumayiwa, con registro 1803 del Colegio de Abogados de Ayacucho, correo electrónico ibe.zulca@minjus.gov.p, casilla electrónica SINOE 73231, habilitada para el ejercicio de la profesión, concurriendo a esta audiencia en mérito al oficio 63-2019 a efectos de asumir la defensa técnica necesaria del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Hemos pedido a la señorita defensora pública que concurra para sustituir la ausencia, la probable ausencia de la defensa que está presente, y entiendo que va a permanecer durante este acto. Correcto. Muy bien. Entonces, agradecemos a la señorita defensora su asistencia, le vamos a otorgar la constancia respectiva y si desea se puede retirar. Muchas gracias. Bien, vamos a pedir ahora a la señora especialista de causas que tenga a bien dar cuenta de la resolución objeto de la impugnación y los fundamentos esenciales, así como de la resolución, del recurso que da lugar a esta audiencia. Por favor. Gracias, señor presidente. Doy cuenta a usted que es materia de pronunciamiento el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica y el investigado don Pedro Pablo Kuczynski Godard contra la resolución número 1 del 29 de diciembre de 2018, expedida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que rechazó liminarmente la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica del citado investigado, en la causa que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. En primer lugar, los fundamentos del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria al emitir la resolución recurrida. Primer fundamento.
La defensa técnica del investigado solicita tutela de derechos por cuanto se habría vulnerado su derecho a probar durante la investigación preliminar seguida en contra de su patrocinado. El 14 de noviembre del 2018 presentó por mesa de partes de la Fiscalía de la Nación un escrito mediante el cual ofreció la actuación de testimonios del señor Víctor Amado Sánchez Anticona, Guido Hernández Montenegro y Juan Postigo Díaz. Sin embargo, el representante del Ministerio Público, con fecha 20 de noviembre del 2018, emitió una resolución en el siguiente sentido, en el cual declaró improcedente su pedido, debido a que no resultaba pertinente para el objeto de la investigación. Segundo fundamento. El Código Procesal Penal, en el numeral 5 del artículo 337, prevé una vía procesal determinada para el control judicial de las providencias que denieguen actos de investigación, vía distinta a la tutela de derechos, que es residual. En consecuencia, corresponde rechazar liminalmente el pedido de la defensa técnica. Ahora paso a exponer los fundamentos del recurso de apelación de la defensa. En el recurso de apelación, la defensa técnica solicita que la resolución recurrida sea revocada y en consecuencia se disponga el inicio del procedimiento de tutela de derechos con la citación a audiencia, alegando lo siguiente. Primer fundamento, el señor juez ha incurrido en un razonamiento erróneo al interpretar el artículo 337, numeral 5 del Código Procesal Penal, invocado expresamente por la defensa. Establece una vía procesal distinta a la tutela de derechos, en caso de que fueran vías diferentes. Su rol del juez de garantía lo obligaba a reconducir la tutela, no a rechazarlo liminarmente. Segundo fundamento. La Fiscalía ha declarado improcedente el ofrecimiento de actos de investigación de los médicos integrantes de la Junta Médica Penitenciaria, que recomendó el otorgamiento del indulto por razones humanitarias a favor del expresidente don Alberto Fujimori. La hipótesis de la defensa es la siguiente: no constituye delito de cohecho el indulto humanitario otorgado porque fue constitucional y legal al existir motivos de salud que lo justificaron. Y por último señala que el juez no ha fundamentado por qué los medios de investigación son impertinentes si la defensa afirma que sí existe el motivo humanitario, ni por qué son pertinentes los testimonios de los médicos que recomendaron el otorgamiento del indulto, si la Fiscalía sostiene que el indulto fue facilitado por la intervención del médico tratante y la evaluación irregular de las condiciones médicas. Es todo, señor presidente. Correcto. El señor defensor persiste en el recurso. Sí, señor presidente. Muy bien, escuchamos entonces su alegación. Si gusta puede tomar asiento como le acomode. Gracias. Señor presidente, señores integrantes de la sala, señora fiscal, el motivo de este recurso de apelación no es un problema de mérito, sino de procedencia. El señor juez de primera instancia o el juez de investigación preparatoria ha rechazado la petición de tutela no genérica del artículo 71, sino específica de violación del derecho del investigado a aportar las fuentes de investigación o a promover los actos de investigación que entienda necesarios para su defensa durante las diligencias preliminares o investigación preliminar. Concretamente, el juez de tutela señala que hemos equivocado la vía procesal invocada. Él considera que hemos invocado la vía del artículo 71, no lo dice expresamente, la vía del artículo 71 y la tutela genérica, porque su argumento de rechazo central es: la tutela genérica es residual, y si existe otra vía, que es la tutela especial de protección del derecho a la prueba, del 335, esa es la que se debió invocar. Por tanto, la defensa ha cometido un error al invocar el mecanismo procesal de protección. El problema de este caso radica
en que solo leyendo la primera página dice: como acto de defensa técnica, el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, en aplicación del artículo 337, inciso 5 del Código Procesal Penal, solicitamos la protección del derecho a poder promover los actos de investigación necesarios para la defensa. O sea, invocación errada no hay, que es la primera razón equivocada o el primer error en el cual incurre el juez. No hemos invocado tutela genérica o común, no hemos invocado siquiera el artículo 71, el único artículo, la única disposición legal citada en este artículo es 337, inciso 5. ¿No ha leído el juez? No creo. Me parece que hay un problema estructural, porque siempre que tengo el honor de venir a esta sala es por rechazos liminares de las tutelas. Hay un problema de estructura, por no ir a otro tipo de análisis, respecto a lo que se entiende por un rechazo liminar. Este rechazo liminar es arbitrario porque el juez se equivoca en su consideración. Él considera erradamente que citamos una vía que nunca hemos citado. No hemos citado la vía de protección genérica, sino la específica. Y ahí debería quedarme, pero pretendo generar una reflexión de la sala. ¿Qué hubiese pasado? Porque hay que entender la naturaleza jurídica de la tutela de derechos, tanto la genérica como las especiales, porque es el contrapeso que en el nuevo código se establece para que se le haya dado al Ministerio Público la decisión de la apertura de un proceso penal y la etapa de investigación preparatoria. Si no funciona la tutela, no existe el contrapeso. Entonces creo que debemos ir más allá de la mera corrección de lo que se corrige leyendo solo la primera página de nuestro escrito. Las tutelas de derecho, tanto la genérica como las específicas, la genérica del artículo 71, que como bien ha establecido esta sala y antes todo el Pleno de la Corte Suprema en el Acuerdo 4, protege todo derecho fundamental del investigado en la investigación preliminar. Y hay algunas específicas, como el derecho a la prueba en sentido amplio, el derecho al plazo razonable, etc. Pero todos son acciones de tutela o recursos de tutela. Todos, según el Acuerdo 4, 2010, fundamento 12 textualmente, mecanismo eficaz, mejor vía reparadora de derechos fundamentales, funciona con mayor eficacia que el habeas corpus. Siempre he sostenido, como recordará la sala, y no solo por mí, por cierto, por diversos profesores que trabajan este tema, que la tutela de derechos es un habeas corpus incorporado al proceso penal. Es el juez constitucional que no es necesario buscar en una vía extrapenal. Entonces, si el mecanismo de tutela se equipara en su naturaleza un habeas corpus, en lo posible así debe ser tratado. Entonces, por ejemplo, por su máxima eficacia del habeas corpus y por el principio de elasticidad de formas perfectamente aplicables a cualquiera de las tutelas, debería aplicarse lo que el Tribunal Constitucional establece como la regla de la reconducción. ¿Qué pasa cuando uno se equivoca y promueve un amparo en vez de un habeas corpus, o un habeas corpus en vez de un amparo? ¿Se rechaza liminarmente o se reconduce? Y cito un ejemplo porque es doctrina consolidada, la STC del 11 de septiembre del 2012, en el caso Juana Payabacas Chique, 1126-2011. A partir de ahí hay una larga y pacífica doctrina donde establece las acciones de garantía por su máxima eficacia, por el objeto de protección, no admiten rechazos liminares arbitrarios. Comienza nuevamente tu habeas corpus o comienza nuevamente tu amparo, se reconduce. Entonces, en el supuesto negado que nos hubiéramos equivocado al invocar la tutela, que no nos hemos equivocado, pero en el supuesto negado que nos hubiéramos equivocado, si es el mismo juez y es el mismo procedimiento, sea tutela genérica, tutela de derecho a la Puebla o tutela al plazo razonable, es el mismo juez de garantías, es el mismo procedimiento. ¿Por qué razón no lo reconduce?
y nos tiene que traer aquí para que nuevamente la sala le diga, porque no es la primera vez, cumpla usted con admitir a trámite la tutela, y tenemos meses parado una investigación donde no se nos permite desarrollar una línea probatoria, que no es el caso discutir en este momento, porque, insisto, este es un problema de procedencia y no de mérito. Por estas consideraciones, señor presidente, señor juez supremo, señora juez supremo, solicito se declare fundado el recurso de apelación, se revoque el auto materia del grado y se ordene al juez de garantía que admita trámite y siga el procedimiento correspondiente a este pedido de tutela del derecho a la prueba en sentido amplio solicitado en investigación preliminar. Gracias. O alternativamente se reconduzca. ¿Perdón? O alternativamente se reconduzca. Es que lo de la reconducción... Es una cosa que saldría si hubiera un error. Claro. Que usted no ha perpetrado, no ha cometido un error. Esta sala ha ilustrado muchas veces criterios e invocaba la necesidad de hacerlo por la cantidad de veces, señor presidente, que ustedes, en este caso del expresidente Kuczynski, han tenido que corregir rechazos liminares arbitrarios de tutela de derechos. Por eso es que me motivo a este punto adicional. Ya. O sea, para resumir su planteamiento, usted nunca planteó una tutela genérica. Jamás. 337 inciso. Pero el juez ha interpretado como tutela genérica. Es correcto. Por lo tanto, por eso usted no pide ninguna reconducción, sino que se dé curso a la tutela específica que usted planteó. Ese es el pedido específico. El Ministerio Público. Señores vocales, por esta vez y porque en el Ministerio Público prima el principio de legalidad, voy a coincidir totalmente con los argumentos de la defensa. Y se trata específicamente porque el problema es, como dice el señor abogado, un problema de procedencia. Efectivamente, en el escrito pedido por la defensa, mencionó en forma precisa el artículo 337, numeral 5 del Código Procesal, que es un mecanismo de tutela diferente al mecanismo de tutela establecido en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Lo que pretendía la defensa era que se viera actos de investigación, que no lo voy a cuestionar ahora porque eso es otro tema, pero lo que pedía era actos de investigación. Y el artículo 337, numeral 5, efectivamente dice, cuando se niega una petición de la defensa a través de la Fiscalía, ¿qué es lo que aconteció acá? Puede el abogado inmediatamente pedir al juez, al juez de tutela de derechos que se haga efectiva esta petición o medite y revise si la petición es correcta o no. Lo que no aconteció, el señor juez de la investigación preparatoria calificó la petición como una tutela de derechos genérica del 71 del Código Procesal Penal y rechazó liminarmente, omitiendo considerar la petición expresa establecida en el 337, numeral 5. Y pide la reconducción. Yo no sé si he escuchado mal del señor abogado decir que ya no pide la reconducción, o que si pidiera la reconducción para este Ministerio Público es correcto, porque si no estaría una indefensión específicamente en el derecho a probar. Pero y en base a ese razonamiento, el Ministerio Público pues también convoca a la presidencia de su sala no a declarar infundado el recurso de apelación, sino pedirle a la sala de su presidencia que declare de oficio la nulidad de la resolución del juez de la investigación preparatoria de conformidad con el artículo 150, literal D del Código Procesal, en la que se señala que a efectos de que expida un nuevo pronunciamiento,
conforme a la petición que ha efectuado la defensa técnica del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y el superior colegiado no puede, en instancia de revisión, no puede emitir un pronunciamiento sobre el fondo porque la recurrida declaró la improcedencia en forma liminar. Entonces, por esta vez, y en el ejercicio de la defensa y la legalidad, el Ministerio Público considera correcto el planteamiento de la defensa y, por lo tanto, que se declare nulo de oficio la resolución de fecha 29 de diciembre del 2018 y que ordene al señor juez de la investigación preparatoria que proceda conforme al artículo 337, numeral 5, tal como solicitó la defensa técnica. ¿Usted quiere agregar? Antes de que agregue usted algo, señor doctor. Doctora, ¿es por esta vez o en esta vez? En esta vez, esta vez. Sí. Hay que hablar a propiedad. Está bien. Adelante, doctor. Una sola precisión, señor presidente. Reconociendo la defensa de la legalidad que, por cierto, hace la señora Fiscal Suprema, lo cual la defensa saluda y felicita. Pero no hay necesidad de una nulidad de oficio, que es la precisión que quería realizar, porque las nulidades son vía acción, vía incidente o vía recurso. Entonces nosotros hemos traído vía recurso el caso y por tanto, al verificar la existencia del error, que es un indebido rechazo liminar, porque el juez está invocando como razón del rechazo liminar un argumento que no existe en el escrito. Como señalé hace un momento, nunca hemos pedido se promueva una tutela genérica, sino pedimos la promoción de la tutela específica. Quizás la confusión se haya generado de mi parte en la necesidad de exhortar a la sala, respetuosamente, no solo a que nos dé la razón en el punto específico, sino que tenga en cuenta la sala que ya son varias veces que venimos con este tipo de rechazo liminar. Por eso, como reflexión, es que generaba el tema de que en el supuesto negado que se hubiese incurrido en un error, el tema de la reconducción es la vía y no el rechazo, como está haciendo el juez de garantía. Esa era la precisión que quería formar. Muy bien. Siendo las 15 horas con 41 minutos, vamos a dar por terminada este acto procesal, terminado, digo, y la resolución se va a emitir lo más pronto posible.